Génesis capítulo 5, comenzando a leer en el primer versículo. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Pasamos al versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vamos a mirar en esta mañana lo que implica caminar con Dios. Veremos en esta mañana una parte y el próximo domingo veremos una segunda parte. Lo que implica caminar con Dios. Para esto, antes tenemos que revisar el contexto, en donde aparece justo en el comienzo de nuestras Biblias, que viene esta idea con respecto a Enoc, y qué es lo que Enoc, o esta pequeña historia, nos puede enseñar a nosotros en el 2020, donde nos encontramos. Lo primero que debemos de señalar, claro está, en este contexto, es el origen. Lo que tenemos aquí es la genealogía que viene de Adán, o las generaciones, como nos dice, es decir, estuvo Adán, después estuvo Set y después otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos viene la historia de Noé y después de Noé todavía continúa las generaciones o la genealogía de Adán. Y todo esto va a unirse al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que recordemos cómo de Adán vino la promesa, la salvación, que era nuestro Señor Jesús. Este es el contenido, es decir, lo que está escribiéndose aquí no es principalmente Enoc como protagonista, ni siquiera cómo Enoc pudo vivir en ese momento, sino la rama de la cual vendría después nuestro Señor Jesús. Pero en medio de toda esta situación podemos ver que Enoc es el séptimo en la descendencia después de Adán. No llegó a conocer a Adán, aun cuando Adán vivió 900 y pico años. Ni tampoco llegaría a conocer a Noé, que fue después cuando vino el diluvio. Pero en medio de todo esto, podemos ver que en esa situación, en esa descendencia de Adán, aparece una figura que destaca un poquito, aparentemente, que se llamaba Enoc. Si leéis todo este pasaje y después, como decía, cuando continúa más tarde, después de Noé, podemos resumirlo de esta manera. El ser humano nace, después vive un tiempo, tiene hijos, vive otro poco, otro mucho y se muere. Es decir, nacer, vivir, tener descendencia y morir. Esta es la constancia que aparece en esta genealogía.
No solamente en ella, sino que vemos que es nuestra historia real. El hombre nace, vive, tiene hijos si acaso, y después se muere. Y nos resume a todos nosotros. Si pensáis alguno de vosotros que tiene algo de importancia, que es algo especial y que es muy diferente y muy distinto al resto de los seres humanos que han aparecido en estos miles de años, se engaña. Tú eres uno de los que nace, vive, tiene hijos y se muere. Y podrás intentar abarcar o podrás intentar ser de otra manera o de otra cosa, pero no. Nacerás, vivirás, tendrás hijos y te morirás. Y ninguna de estas cosas podrás evitarlas, al menos del nacimiento y de la muerte. Lo que sí podemos ver es que hay una pequeña diferencia en esta genealogía con la otra anterior con respecto a Caín, ya sabéis, el que mató a su hermano y tal. Podemos ver que hay algo distinto. Fijaros bien, cuando vosotros leéis en el versículo primero, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pero después, cuando viene Set, ya nos dice que Set no es a la semejanza de Dios, aun cuando tengamos semejanza caída, sino a la semejanza de Adán. ¿Qué quiere decir? Cuando Adán fue creado fue perfecto, pero por causa de la serpiente pecó y su pecado pasó a toda la raza humana. Ahora nosotros podemos ver aquí que hay una diferencia con respecto a Adán, y es que nosotros nacemos con la semejanza de Adán, es decir, con el pecado. Y eso lo vamos a poder ir viendo a lo largo de toda la Escritura y de toda la historia del ser humano. Así que hay que añadir un elemento más. Nosotros vemos que nacemos pecadores y por tanto pecamos, y tenemos hijos y seguimos pecando, y viviremos unos cuantos años con nuestro pecado y moriremos. Así que eres tú, con tu vida que Dios te ha dado y los años, muchos años, espero que puedas vivir, pero con la carga de tu pecado. Pero a la misma vez, en esta genealogía se añade algo más. Si miráis en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el versículo 26, se nos dice que Set, que fue el segundo, el hijo de Adán, el segundo en la genealogía, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No es Enoc, sino Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Así que hay que añadir a esta historia del ser humano, de la humanidad, otro elemento más. El hombre nace, peca o va con su pecado y tiene hijos, vida, disfrute, pero al final se muere. Pero ahora se nos dice que en el vivir y tener hijos, además del pecado, hay otra opción, otra parte en la genealogía a la cual podemos pertenecer, y es que podemos invocar o comenzar a invocar el nombre de Dios. Lo que la Escritura nos quiere señalar es que esta genealogía se diferenciaba del resto de las genealogías. Aquí está invocándose el nombre de Dios, la fe, el temor del Señor, los creyentes. Así que tú, si en esta mañana eres creyente, pues entonces tienes un elemento más. Es decir, naces y naces con tu pecado, vives los años que tengas que vivir con tu pecado, tienes tus hijos y el pecado te acompaña, pero tienes el temor del Señor. Y de pronto algo cambia. Es decir, hay una referencia, y es que tu corazón está puesto en Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios lo quiere, qué es lo que tengo que hacer, cómo le puedo agradar, y a lo largo de la historia podemos ir viendo más del conocimiento, de la fe que ahora tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero, bueno, eres creyente. Yo espero que seas creyente y hayas puesto tu confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Naces, tienes hijos, vives, luchas con tu pecado, el señorío del pecado ya ha acabado, ya no domina sobre ti, ya te has liberado de él, pero el pecado sigue estando allí. Pero pones tu confianza en el Señor Jesucristo, pero al final te mueres, porque todos tendremos que pasar por la muerte. Tu vida podrá ser larga o corta, podrá ser algo diferente, pero es nacer, vivir, morir. Esperemos que con la fe para luchar con las consecuencias, contra las consecuencias del pecado. Así estás tú y así estoy yo.
esta es nuestra historia. No podemos resumirla más. Así que si tú quieres mirar hacia el pasado y quieres mirar hacia el futuro, es esto: nacer, vivir, morir, aun cuando podamos morir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tú podrás tener más riquezas, menos riquezas, más habilidades o capacidades, pero no te podrás separar de esta situación. Fijaros bien que lo que ahora rompe la línea es Enoc, porque nos dice que, bueno, sí, vivió 65 años, tuvo un hijo que se llamaba Matusalén, pero ya no dice que murió o que vivió tantos años, sino que nos hace un cambio sorprendente en la definición. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. Y el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. No hay nada que señalar, no hay nada que destaque aquí con respecto a Enoc. Nos gustaría saber cómo era Enoc. Alto, bajo, era inteligente, era hábil, fue un buen padre y un buen marido, hizo algo especial, algo extraordinario, un arca como lo que podría haber hecho Noé. Tuvo alguna lucha espiritual, emocional, tuvo algún conflicto con sus vecinos, era buen ejemplar, era líder, no nos dice nada en absoluto. Lo curioso es que con la genealogía, la descendencia de los pecadores que no tenían el temor o no invocaban el nombre de Dios, en el capítulo 4 nos da detalles. Descendencia de Caín, el que pecó y fue maldito por Dios. Nos dice que Lamec era un hombre fuerte y valeroso. Nos cuenta antes que también se había hecho una ciudad, que Caín formó una ciudad que llamaba Enos, con sus significados, con los nombres, muy importante también. Y que los descendientes de Lamec, pues uno se dedicaba a ser ganadero y nómada, Jabal, nos da detalles, capítulo 4, versículo 20-22, características de la historia del ser humano. Jubal fue músico, así que fue el padre, el iniciador de la música. Un día en el campo haría una flauta, no sé, un violín, no sé lo que haría, empezaría con la música, y la alabanza, y la alegría, etcétera, etcétera. Tubal Caín, el tercero, nos dice que bueno, fue algo diferente, artesano, herrero, empezó a trabajar el hierro, empezó a hacer quizá armas o quizá algún instrumento para trabajar la tierra, así que eran conocidos por sus habilidades. Y debieron ser en aquel tiempo, incluso en el tiempo ya de Enoc, famosos por sus capacidades. Nos dice algo acerca de sus hijas, o de su hija y de sus mujeres. Lamec tuvo 2 mujeres. Y cuando definimos su nombre, los nombres nos dicen que eran mujeres hermosas, atractivas, que llamaban la atención. Y que incluso su hija, pues Naama, pues era una mujer encantadora. Su nombre significa algo así como encantadora, características también. Así que podemos ver que la sociedad aquella pues tenía sus características, como hoy, todas externas, todas de capacidades y de habilidades. Y esperábamos que de Enoc se nos dijera algo especial, que era fuerte, que era hábil, como decía, pues, buen esposo, pero no nos dice nada en absoluto acerca de él. Lo único que podemos señalar es que nos habla de su compañía y nos dice que caminó Enoc con Dios. No nos dice si Enoc era simpático, tenía una personalidad fuerte o era humilde, no nos da nada acerca de él, simplemente nos dice pues, que Dios estaba con él o que Enoc caminaba del lado de Dios. Dios hace la diferencia en la vida de Enoc. Y lo que yo quiero reclamar o buscar en tu vida no es tu capacidad para hacer cosas por tu inventiva, por tu ciencia, por tu hermosura o por cualquier otra característica externa que el mundo alaba, sino que algo en tu vida como creyente aparezca que te haga distinto del resto de los seres humanos. No tanto alguna característica espiritual tuya, sino algo tan sencillo como
fulanito vivió, tuvo hijos, pero Dios caminó con él. ¿No creéis que esto quizás sea el epitafio que pudiéramos tener más hermoso y extraordinario? No que nos hablen de nosotros, sino que hablen de aquel que estuvo a nuestro lado. Que nosotros no seamos visibles por alguna característica que influya o que aparezca y relumbre en la sociedad, sino que puedan ver que en ningún momento de nuestra vida estuvimos solos, porque siempre estuvo Dios a nuestro lado. Fijaros bien la declaración que Moisés está haciendo. Vimos un hombre con su hijo y los nietos y la descendencia, uno detrás de otro. Como tú puedes recordar, yo tengo la genealogía de mi propia vida que yo recuerde o que tenga señalado hasta 36 del pasado. De una tía del 1800 y pico podemos ir detrás y ir recordando, nosotros somos hijo de tal y mi padre fue hijo de tal y mi abuelo fue hijo de tal, etcétera, etcétera. Esto es lo que somos. Y algo que señalar de nuestra genealogía, de nuestra familia. Bueno, Moisés lo quiere hacer, quiere señalar algo característico. Así que uno detrás de otro, hasta que llega Enoc y dice, no, tengo que decir algo especial de Enoc. ¿El qué? ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál es la revelación que Moisés quiere traernos? Bueno, pues que Enoc caminó con Dios. Esto es lo que nos hace. Quizá el descubrimiento de Moisés que nos hace en el libro de Génesis sea una revelación directa de Dios, o quizá Dios se la revela a través de la tradición, es decir, que sus antepasados, el pueblo de Israel, se sabía todo acerca de Enoc. El caso es que cuando uno empezaba a recordar, venimos de Adán y Adán tuvo a Set y después Set y toda la historia que podamos ir recordando, y entre medias recordar de que hubo uno que se llamaba Enoc, que caminaba con Dios. Pudiera haber muchos méritos y señalarse los méritos que Enoc tuvo. Seguramente tuvo algunos méritos, que pudo tener algunas habilidades. Pero lo que Moisés quiere señalarnos, a ti y a mí, como algo que tengamos que aprender para poder distinguirnos del resto de los seres humanos, incluso del resto de los creyentes que podamos señalar, si algo que nos tiene que caracterizar, algo que nosotros tuviéramos que buscar, hacer nuestro y que imitar, es que podamos tener la mejor compañía que podamos tener. No tanto los dones que Dios nos pueda dar, sino el dador de esos dones que pueda estar a nuestro lado. Así que si un día tú quieres dejar una marca de tu vida escrita en mármol en tu tumba, si quieres que alguien se acuerde y que en un futuro puedan hablar de ti, no hablen de tus conquistas, de tus posibilidades, de tus fracasos o de tus triunfos, sino que puedan decir, bueno, si esta persona, hombre o mujer, creyente, pudo destacar de algo, es que caminó con Dios a lo largo de toda su vida. Porque lo que nos está descubriendo aquí es que este caminar con Dios, lo que pueda significar, que ya veremos en otra ocasión, este caminar con Dios no fue una especie de experiencia esporádica o circunstancial que apareció en cierto momento. Fijaros bien, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Es decir, cuando tuvo a su hijo, caminó con Dios y después de tener a su hijo Matusalén, siguió caminando con Dios hasta que Dios se lo llevó. Lo que podéis ver aquí es que no es algo puntual, ni siquiera es una etapa en nuestra vida. Nosotros podemos tener, los creyentes, quizá tengamos experiencia de esto, los creyentes podemos tener algún momento especial donde podamos sentir la presencia de Dios de una manera muy concreta. Quizá algunos de vosotros podéis recordar la conversión. La conversión es algo muy dulce, si lo habéis experimentado. Porque hay un cierto momento que nos sentimos con una carga muy pesada, que es nuestro pecado, o con una oscuridad tremenda, porque no sabemos dónde ir y qué hacer. Quizá hay una desesperación interna que nos hace casi arrancarnos el pecho. Nos sentimos realmente mal y de pronto
cuando descubrimos la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, es como que esa carga desaparece, como que la luz viene a nuestros ojos y nos damos cuenta que ya no somos los de antes, sino que somos una nueva criatura y que tenemos unas grandes promesas, que hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Y cuando recordamos esos momentos, yo espero que algunos de vosotros podáis recordar la experiencia de la conversión de esta forma, ya sea de un instante, ya sea de unos días. Eso es gozoso. Sentía la presencia y la obra del Señor en mi vida. Sí, pero ya pasó. Es una experiencia que ya quedó atrás. Quizá algunos habéis tenido alguna dificultad con respecto a la salud y la enfermedad. Y de pronto os han dicho, os han dado una mala noticia o vosotros mismos habéis sentido una tremenda agonía. Parece que ya vais a dejar de respirar. Hay dolor que no podéis frenar y no podéis calmar. Tenéis un malestar muy grande, estáis en vuestro lecho mirando al techo sin saber qué. Y de pronto podéis sentir la presencia del Señor que te dice, no te voy a dejar, yo voy a estar a tu lado. Ya sea por el periodo de enfermedad o en este tiempo de desasosiego, no te preocupes, yo estoy aquí. Y de pronto las noches de pesadilla se convierten en las noches de descanso y de relax, porque sentimos la presencia de Dios a nuestro lado. Pero bueno, nos hemos puesto ya bien, nos hemos curado y hemos seguido adelante con nuestros asuntos. Hay gente que ha tenido una experiencia extraordinaria quizá en un retiro de iglesia, en un campamento, donde la palabra de Dios ha llegado y ha sentido la comunión cristiana y de pronto uno puede llegar y pensar, uy, en aquel tiempo, en mi iglesia, en aquel retiro o campamento sentíamos la presencia del Señor. Había como un gozo tremendo, como que el lugar se llenaba de luz y que allí estaba Dios y decimos, qué bien, pero ya pasó. Ya terminó el campamento, ya terminó el retiro y tenemos que seguir con nuestra historia. Son cosas que vienen, pero son cosas que pasan. Por supuesto que todo esto es la bondad de Dios y que a lo largo de nuestra vida podemos tener muchas o pocas de esas experiencias donde podemos sentir algo especial acerca de Dios. Y lo deseamos. ¿Y quién de nosotros no ha orado por un avivamiento de la iglesia, por un avivamiento de nuestros corazones, que podamos ver otra vez caer sobre nosotros la lluvia de gracia de parte de Dios sobre nuestras vidas? Una experiencia especial, como cuando estábamos o podíamos sentirnos en el monte de la transfiguración, pero luego vienen las circunstancias donde tenemos que bajar al valle y volver otra vez a nuestros asuntos y a nuestras tareas. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos tan buenos hemos pasado! ¿Y quién le gustaría no tener tiempos nuevos que vinieran? Pero pasan. Lo que está hablando aquí de Enoc es otra cosa. No es algo esporádico o puntual que pudo ocurrir a lo largo de su vida. No dice, y vivió Enoc cierto tiempo y en un momento, en algunas ocasiones, sentía la presencia de Dios o caminaba con Dios y luego vivió otros cuantos años y se murió. No, lo que nos dice es que caminó con Dios después de tener a Matusalén y que vivió a lo largo de toda su vida hasta que Dios se lo llevó. No son etapas que tú puedas pasar, es un continuar a lo largo de tu vida. Tampoco son momentos del día o de cosas concretas que tú puedas estar haciendo donde puedas sentir la presencia de Dios. Yo os animo a que oréis de manera regular y que tengáis un momento muy especial con Dios. La oración implica, entre otras cosas, que tú le puedes hablar a Dios en intimidad, relajadamente, expresar tu gratitud y traer tus peticiones, interceder por otros. Es un momento muy especial. Y a la misma vez que lees la Biblia, Dios te habla. Y estás leyendo un pasaje que de pronto un versículo fluye y viene a tu mente o viene a tu corazón de una manera especial. Son momentos hermosos, muy especiales, cuando tienes tu oración personal o familiar. Pero luego termina tu oración y te levantas y sigues con tus asuntos. O quizá puedas verlo en un momento como este de iglesia, que a pesar de las dificultades venimos a la iglesia y estamos allí con los hermanos en la comunión. Me han cantado unas canciones más bonitas que se me pone el pelo de punta con las canciones que podemos haber cantado o lo que me ha dicho el hermano de ánimo y nos sentimos muy especiales o un momento muy especial en la iglesia. Pero termina el culto, vamos a casa y cogemos nuestra comida y nos ponemos a ver la tele, el fútbol, el partido, la película. Se acabó. Podemos estar buscando esos momentos de comunión con los hermanos cuando juntos hacemos algo muy especial y sentimos algo muy especial. Esos son los medios de gracia que Dios establece. La oración, la comunión, la lectura de la Biblia. Son momentos muy especiales, pero son momentos que no duran todo el día o no duran todos los días de la semana y después desaparecen.
Luego vuelves a tus asuntos otra vez, a tus diversiones, a tus entretenimientos, a las cosas de aquí, a las cosas del valle, del trabajo. Pero la Escritura, en este pasaje y en otros, nos está diciendo que esto es diferente, que estamos buscando otra cosa distinta. Si leéis en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, versículo 21, nos dice acerca de su propia vida, a los filipenses. Hablando él desde la prisión y en circunstancias difíciles, él dice, para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. No está diciendo hay ciertos momentos, incluso en prisión, que puedo sentir de manera especial la presencia del Señor Jesucristo. Seguramente que era así. O no está diciendo cuando yo estoy con vosotros y estoy en oración por vosotros, puedo sentir la presencia de Cristo, del Señor en mi vida, que posiblemente fuera así. Pero Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo, para mí el vivir del principio al final es Cristo. No son etapas ni son momentos del día, es la vida entera. No está diciendo, oye, yo recuerdo mi mejor etapa. Pablo podía decir, recuerdo el momento que en el camino de Damasco caí al suelo con una voz que me hablaba dejándome ciego a la misma vez y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué momento más especial? Tuvo que ser especial porque lo repitió varias veces a lo largo de su vida, cuando iba a diferentes sitios contando su testimonio. Pero no está diciendo fue un momento concreto de mi conversión o de las experiencias tan extraordinarias de conversiones de otros donde hemos sentido las bendiciones de Dios de una manera especial. No, lo que nos está diciendo Pablo, que nos lo está diciendo a nosotros, que es para nosotros, que es para ti, que es para mí, es el vivir es Cristo. No es una opción, no es algo circunstancial, no son momentos especiales, es toda la vida. El vivir es Cristo. Es decir, que cuando hemos comenzado vamos a terminar. Leer conmigo en Colosenses, otra carta del apóstol Pablo, en este caso a la iglesia en Colosas, y nos dice en el capítulo 2, versículo 6, le dice así a los creyentes de aquella iglesia y también a nosotros, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Veis? ¿Veis lo que está diciendo? Si habéis recibido al Señor, por tanto, entonces tenéis que caminar en Él. Yo pregunto, de lo que podemos aprender de Enoc y lo que podemos aprender de Filipenses o lo podemos aprender de Colosenses, ¿has recibido tú a Cristo en tu vida? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Puedes decir que eres creyente? ¿Puedes decir que tus pecados han sido perdonados y que cuando fallezcas podrás estar un día en la presencia de Dios para toda la eternidad? ¿Puedes decir esto? ¿Puedes decir que sentiste el poder de la obra de salvación en la cruz cuando te fijaste que en la cruz no solamente morían Cristo, sino que eran pagados tus pecados? ¿Puedes decir esto? ¿Puedes decir que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y ahora todo son nuevas? Que ya no está tu interés en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. ¿Puedes decir esto? Sí. ¿Puedes decir que eres creyente? Sí. Por entonces, tienes que caminar con Cristo. Cristo tiene que estar todo el tiempo en tu vida. No puedes llegar y decir, un día tuve una experiencia religiosa, tuve un encuentro con el Señor, tuve una decisión por Cristo o algo que te puede ocurrir en el pasado, pero ahora mi vida es ordinaria y corriente. Nazco, tengo hijos, lucho contra el pecado y me muero. No, tiene que haber algo diferente. Ahora puedes llegar y decir, o debes de buscar, poder decir, de la misma manera que recibí a Cristo y me transformó, ahora para mí vivir es Cristo, es decir, andar en Él, caminar con Dios. ¿Puedes decir esto? No puedes llegar y decir, mira, cuando las cosas me van bien, entonces estoy con Cristo, estoy bien. Están las cosas tranquilas, sosegadas, tengo mi espacio, mi tiempo para orar, comunión con la iglesia, tengo mi pequeña cuenta, en fin, todas las cosas van bien. El Señor es bueno. Tengo intimidad con el Señor, sí, pero ¿y cuando ya no tengas toda esa libertad, comodidad, salud, trabajo, etcétera? ¿Cuando las cosas te van mal? No, entonces ya no tengo al Señor. O puede ser lo contrario, puede ser que estás desesperado, sin trabajo, en una angustia interna, te puedas sentir solo y decir, pero el Señor me acompaña y me da fuerzas y me anima, y entonces yo le oro y el Señor me da ánimos, como nuevas alas. Ya. ¿Y cuando venga la riqueza? ¿Y cuando venga la comodidad? Entonces ya lo pones al lado.
Porque hemos visto muchas veces de gente que siente la presencia del Señor cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas están bien se olvidan. ¿Es esto lo que hay? O lo que nos está diciendo es, no nos importa lo que Enoc pudiera tener o no pudiera tener, no nos importa en los asuntos de su vida particulares, que seguramente fueron muchos a lo largo de 365 años, lo que sí podemos decir es que Enoc caminó con Dios. Y lo que nosotros podemos decir en nuestras propias vidas no es tanto si tú tienes angustia o tienes riqueza o tienes bienestar o tienes malestar, si las cosas te van bien, si las cosas te van mal, sino que si has recibido a Cristo, debes de caminar en Cristo. Es decir, si comenzaste con Él, debes de continuar con Él hasta el final. No me vale con que vengáis algunas veces diciendo tengo un bajón espiritual, tengo un desánimo, porque antes estaba bien, pero es que llevo un tiempo sin orar. ¿Cómo que llevas un tiempo sin orar? Es que llevo un tiempo donde ya no siento la presencia del Señor, ya no me anima tanto de ir a la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en las Escrituras? ¿Dónde está diciendo que la vida cristiana son cosas que aparecen y desaparecen según las circunstancias? Ni nos muestra la historia o el ejemplo de Enoc, ni lo muestra el resto de las Escrituras, como hemos visto con respecto particularmente a Pablo. Si tienes a Cristo o al Señor en el principio de tu vida, lo tienes que tener en todas las etapas y en todas las circunstancias de tu vida. Un ejemplo claro que nos pueda ilustrar. ¿Estás cansado de las cosas? ¿No te gustan cómo va todos los asuntos? No puedes llegar y decir, bueno, ya me he cansado de este mundo, me voy a sentar a los pies de mi cama y voy a dejar de respirar. No, ya me he cansado de respirar, ya no respiro más. Inténtalo. Solamente los que cometen suicidio son aquellos, o los que puedan llegar a cometer suicidio son aquellos que están mal de la cabeza, tienen algún trastorno psicológico, emocional. Uno no puede llegar y decir, ya no quiero respirar más. No puedes. Sigue respirando si eres que eres una persona normal. Si eres un creyente normal, un creyente como se espera, siguiendo el ejemplo de Enoc o de Pablo o de otros, no puedo vivir sin Cristo. No puedo vivir sin el Señor. No puedo vivir sin caminar con Él. No puedo dejar de respirar a mi Cristo. No puedo dejar de mirarle a Él. No puedo dejar de sentirle. Para mí vivir es Cristo. Si vivimos es para Él y si morimos es para Él, dice Pablo a los romanos. No podemos buscar otra opción. Así que cuando Génesis nos está hablando de que Enoc caminaba con Dios y que caminó con Él hasta que el Dios se lo llevó, no está diciendo que son cosas circunstanciales o momentos propicios o cuando nosotros tengamos voluntad de que esto sea así. Debe de ser a lo largo de toda tu vida. Si has nacido gracias a Cristo, tienes que vivir en Cristo, tienes que vivir para Cristo. Pero déjame que te diga una tercera cosa. Tu esperanza y tu anhelo, en el ejemplo de Enoc, tiene que ser esta misma. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Fijaros aquí la idea que yo quiero enfatizar. Enoc fue llevado por Dios. Tenemos otro personaje parecido que es el de Elías. Elías, el gran profeta, nos dice que en cierto momento, cuando estaba con su discípulo Eliseo, se vio como un carro de fuego en el cielo y fue trasladado, transportado, llevado y desapareció ante los ojos de Eliseo. Quizá también una escena poderosa y extraordinaria es cuando en el libro de Hechos se nos dice que estaban allí los discípulos con el Cristo resucitado y cuando estaban allí hablando de lo que habría de ser y lo que podría ocurrir más adelante, dice que vinieron los ángeles y se llevaron al Señor y desapareció de ellos a la vista. O algo muy parecido también que nos puede ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento. Y que nos dice que entonces los que estén vivos serán arrebatados para estar con Cristo, con Él en los cielos por siempre. Así que si no hemos muerto, seremos llevados por Él. Son escenas extraordinarias, sorprendentes, pero no es tanto en la manera en cómo somos llevados. Supongo yo que Enoc, aun cuando fue llevado por el Señor y desapareció, o trasladado, como nos dice también en el Nuevo Testamento,
Su cuerpo tuvo que ser transformado porque sería un cuerpo pecador, era la imagen de Adán. Es decir, el pecado estaba con él y por tanto su cuerpo también debería de ser glorificado. No imaginamos que el Enoc, torpe y dañado por las circunstancias, pudiera estar en el cielo. Algo tiene que ocurrir que no nos da explicaciones las Escrituras. No podemos decir lo que significa desapareció de una manera clara, pero sí podemos enfatizar aquello de que se lo llevó Dios. Literalmente, lo que significa esa frase, expresión, es que dice que Dios lo tomó para sí. Algo, por alguna razón, que Dios dijo, estoy caminando con él a lo largo de estos 300 años, con Enoc. Enoc, vete conmigo. Fijaros que las genealogías nos dicen que todos murieron. Nació, tuvo hijos y se murió. A veces para los creyentes, más adelante nos dice, por ejemplo, Abraham, más adelante nos dice que se fue a reunir con sus padres espirituales, o sus antepasados. Lo que significa es que se fue a reunir con su pueblo, se fue a reunir con los creyentes, las almas de los creyentes allí en el cielo. Entonces es como un traslado, se fue, murió y se fue con sus padres. O nos dicen en otros lugares que la muerte es como dormir en esperanza. Se durmió un día. Dormir. La muerte de los creyentes es como un dormir. De pronto dejamos este lugar, no porque se acaba ya todo, sino porque somos trasladados a otro lugar mejor y más extraordinario. Lo que nos está hablando acerca de Enoc no es sencillamente, bueno, pues que murió, o que se durmió, o que su alma ya estará con el pueblo de Dios esperando la resurrección de los muertos. Sea lo que fuere, lo que nos está diciendo es que, por alguna manera, de alguna circunstancia, Dios quiso llevárselo. Lo vamos a poner de esta manera. A ver, lo que se está buscando es que tú vivas en tal comunión e intimidad con Dios que cuando llegue el momento de la transformación o de la traslación sea lo menos dolorosa o crispada o difícil que pudiera ser. Una transición suave. Cuanto más tengas al Señor en tu vida, mejor afrontarás los retos de este mundo y más fácilmente podrás ser llevado al seno de Abraham o al reino de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos lleve cuando sea adecuado. No puedo decirte, yo a ti no te puedo decir que no te vas a morir. Ni puedo decir que tu vida sea fácil, ni voy a decir que cuando vayas a morir no sentirás ningún dolor, ni ningún desfallecimiento, o luchas, o conflictos. Yo no puedo decir eso, no puedo adivinar nada de lo que va a ser de ti. Ahora sí te puedo decir algo muy seguro y muy cierto que vemos en la vida de Enoc y que lo vemos en otros personajes de las Escrituras. Si Dios está contigo ahora o tú estás con Él, si estás caminando en los pasos de Cristo, estás caminando en el mismo Cristo, no te preocupes, porque en el momento de tu muerte y cuando tengas que pasar al otro lado, el Señor estará contigo. Es decir, que la muerte no será en sí una muerte, sino que el Señor nos llevará con Él. El Señor Jesucristo nos lo dice cuando nos pone aquella parábola, aquella imagen, cuando los siervos tengan que dar cuentas a su Señor y nos pueda decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, yo mucho te daré. Ven a la casa de mi Padre, ven al reino. ¿Nos podéis ver? Esta es una imagen extraordinaria. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Simplemente que recuerdas algunos momentos muy especiales de comunión con Dios o que realmente estás buscando que Dios sea parte de tu vida. No es que recuerdes ciertos momentos, sino que tu caminar constante como creyente es en el Señor Jesucristo o es en Dios mismo. Para que cuando llegue el momento, Dios tenga que decir, buen siervo, venga, ven conmigo, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay y te están esperando. Mira, no busques que el mundo te conozca por las conquistas que has hecho, por los esfuerzos que has tenido, por el fruto de tu trabajo, de tu inteligencia, de tus habilidades.
¿Qué importa si vives muchos años o pocos años, años de salud o años de flaqueza y de dificultades? Lo que puedan llegar a decir de ti no importa. Lo más importante es que puedan decir, y el Señor estuvo con él. O que fulano, tú caminaste con el Señor hasta que el Señor te llevó consigo. ¿Podemos buscar esto y anhelarlo? Que sea este nuestras metas. No te conformes con instantes. Busca que cada paso puedas sentir que Dios está a tu lado. Amén.